Muchas gracias por la invitación, gracias, buenas noches. Prometo ser bueno y cargarme la mitad de lo que traigo improvisado de porque llevamos 45 minutos de retraso, lo cual para un somnífero por vía auditiva a estas horas esto es complicado. Bueno, yo he titulado esto El desarrollo del talento en la escuela del siglo XXI. Voy a repetir el título, por lo menos para que el título quede claro. Y bueno, y yo quiero sobre todo hablar de la escuela, pero voy a seguir un hilo argumental así muy rápidamente. Como esto se enmarca dentro de una jornada sobre las capacidades, por tanto estamos pensando en unos alumnos que tienen unas necesidades particulares. Bueno, hay una frase que dicen mucho los ingleses, que cuando sube la marea, todos los barcos que están en la orilla suben por igual. Entonces el planteamiento que yo voy a intentar hacer es un planteamiento, vamos a decir, de todo para todos. Lo que pasa es que el que más tiene, más aprovecha. Y es un planteamiento al que, es decir, yo creo que lo de las necesidades específicas, especiales, los grupos, todo eso hay que empezar a olvidarlo. Y lo que hay que hablar es de una escuela, no que tiene que cambiar, sino que hay que transformarla radicalmente. Bueno, pero tenemos en mente, y vosotros tendréis en mente a estos alumnos. Entonces yo simplemente quiero pasar, pero pasar porque iré saltando sobre las cosas. Esto todo el mundo lo ha reconocido ya, que es el modelo de los 3 anillos de Renshaw. No voy a hablar de esto, pues esto faltaba. Pero bueno, Renshaw dice que no hay que poner adjetivos. Él no utiliza el término gifted para las personas, dice que lo que hay que etiquetar son los servicios. Ya me gustaría a mí meterme en este berenjenal ahora, pero no puedo, ¿no? Esto no es un modelo de identificación, solo voy a decir esto. No es un modelo de identificación. Esto es un modelo de conceptualización de lo que serían conductas, es muy difícil de traducir, pero gifted behaviors. Por tanto, utilizar esto para la identificación, tratando de intersectar los anillos a ver quién nos queda dentro, eso es como ir buscando el conjunto vacío. Hay un vídeo muy sencillo que hizo un chico de Zaragoza, que el otro día salió en Twitter, yo lo tuiteé, donde explica precisamente la diferencia entre el modelo de los 3 anillos, y el modelo de la puerta giratoria, que ese sí es el modelo de identificación. Bueno, pero en cualquier caso, aquí casi lo que interesa es el ojo, ¿cómo se llama esto? No sé, lo que está detrás, lo blanco y lo negro, tiene un nombre claro lo que sale. La pata de gallo, efectivamente. Pues la pata de gallo es, porque luego se dice, bueno, es que dicen algunos directores de colegio, una cosa un poco chusca, dice, ya estoy empezando a liar. Bueno, pero es igual, llegaremos a donde lleguemos. Luz, tú que eres una mujer seria, levantas la mano y dices, Javier, acaba ya, que no podemos más. Y entonces yo paro en ese momento y me voy tan tranquilo, mañana a las 7 de la mañana lo digo otra vez. Bueno, no, es que es muy interesante, es que los expertos no se ponen de acuerdo, se lo dirá usted que no se ponen de acuerdo. Los expertos están de acuerdo en muchas cosas básicas, aunque tengan planteamientos muy diferentes. Bueno, por tanto, si os gusta ese modelo y usáis ese modelo, estupendo, eso es una manera de conceptualizar las cosas, pero sería bueno leer a los autores en su lengua original, que tampoco es chino mandarín, ni cantonés, por tanto es relativamente fácil de hacer, porque luego a veces las traducciones son muy curiosas. Bueno, por cierto, que hay un modelo, hay un monográfico que yo edité con Pfeiffer en la revista de Educación del Ministerio, está en inglés y castellano, donde escriben todas estas gentes, y que está a golpe de clic, cualquiera se lo puede bajar. Y ahí está Renshaw, Gagné, Pfeiffer, Subotnick, etc. Bueno, y ahí está, creo yo, un núcleo de cómo se entiende ahora mismo y que coincide también con gentes que estudian en otros ámbitos distintos de educativo, incluso psicológico, también de bueno,
Esto, que ya se habrá reconocido también, hay un artículo muy interesante donde Robert Stender lo explica. Esto es el artículo se titula la Giftedness as Developing Expertise, es decir, la dotación como desarrollo de la pericia. Yo lo tengo traducido también en el blog. Bueno, aquí lo interesante es ver, bueno, ahí pasamos allá arriba de ser un novato a ser un experto. ¿En qué consiste el desarrollo de las personas? De ser un ignorante a ser un tipo competente. ¿Sí? Bueno, esto, ya digo, no me voy a parar más que hablar de eso. Bueno, esto, que no es para que se lea, simplemente es para recordar lo que es. Este es el modelo diferenciado de dotación y talento de Gagné, que hace una distinción muy interesante entre lo que son capacidades naturales, o dones, o gifts, y lo que son competencias, por donde estos serían capacidades naturales, capacidades sistemáticamente desarrolladas o competencias, aptitudes, competencias. Este es el modelo más claro que hay en donde se plantea la diferencia entre dotación y talento, ¿no? Y lo más interesante aquí es esto, es decir, que estas capacidades naturales no quiere decir innatas. El artículo más interesante que ha escrito François Gagné, que es además un buen amigo, va a venir en septiembre. Tiene una parte, el modelo comprensivo tiene una parte que aquí no está, que la tenéis en ese artículo del monográfico también, donde explica las bases genéticas de las capacidades naturales. ¿Qué hay entre, es decir, el genotipo, fenotipo y todas estas historias que no vamos a entrar? Pero es muy interesante porque aquí en el medio lo que tenemos son lo que llaman los catalizadores ambientales e intrapersonales, en las circunstancias en las que las personas se mueven y en las que tienen o no posibilidades para desarrollarse en este proceso. Sería muy interesante hablar de esto, pero no es el caso tampoco, porque no debería hablar de esto. Pero fijaros que está saliendo una idea de fondo, sea cual sea el enfoque que tomemos. Me parece que hay uno más, nada más. Este es un modelo en el sentido, es un intento de explicar una determinada realidad, porque el modelo en sentido científico es otra cosa un poco más compleja. Pero mira, este es el modelo de Subotnik. Bueno, es Reina Subotnik, Pablo Sesquikubilius, bueno, es igual, ¿para qué voy a decir los nombres? Si ya lo he visto, ¿no? Pero bueno, Reina Subotnik quizás la persona más conocida, pero lo ha escrito con otras dos personas, y hay un artículo muy interesante que se llama repensando, rethinking giftedness, repensando la dotación, o la alta dotación. Y se entronca perfectamente en un, digamos, lo que se podría llamar un nuevo paradigma, un nuevo enfoque. Fijaros aquí, capacidad. Si diera para atrás, que no es el caso, y se fuera a lo de los 3 anillos, ¿cuál es uno de los anillos? Capacidad por encima de la media, ¿sí? Bueno, capacidad, competencia, pericia, eminencia. Algunas personas llegan aquí, otras personas no llegan ahí, depende de las circunstancias y depende también. Es aquello con la natura no andar, salvan digan hombres. Es que todas las personas tienen talento, sí, pero algunas tenemos poco y otras tienen mucho, depende. Es decir, que todas las personas tenemos altura, todas las personas tenemos peso, todas las personas tenemos capacidad, claro, pero lo importante es saber en qué grado. Y luego, cómo esa capacidad, que al final es potencial, cómo se convierte en rendimiento, en competencia, en talento, como queramos llamarlo. Por tanto, da igual el modelo que nosotros trabajamos, hay un fondo en todos ellos que es el mismo. Es decir, no por eso no se puede entender, podríamos citar aquí, por ejemplo, a Pfeiffer también, no se puede entender la dotación, la alta dotación, el término que se ha utilizado, que lo he utilizado también, pero no con ese sentido finalista de decir unos son y otros no son, porque eso es una cosa completamente absurda que la academia o la ciencia ahora mismo no soporta, es decir, no soporta en el sentido de que no acepta, y mucho menos establecer un punto de corte rígido, etc. Por tanto, este es un fenómeno que está en desarrollo, como el ser humano está en desarrollo, por tanto, no es ridículo decir que unos niños son y otros niños no son. Lo que tenemos que hacer es determinar cómo es cada uno, cuál es el perfil y cuál es la potencialidad de cada uno. Bueno, por tanto, la idea es esa, es decir, las personas tenemos una dotación
la que fuere, que tiene un componente biológico bastante importante. Hay un vídeo muy breve, yo lo saqué el otro día, lo encontré de casualidad al hilo de alguien que preguntó o se quejó de algo que yo escribí en el blog, y para darle una respuesta busqué y encontré un vídeo muy interesante de Robert Plumbing. Robert Plumbing es uno de los máximos investigadores en lo que se llama Behavioral Genetics, en estudio de genética conductual, ¿no? Genética de la conducta. Y bueno, en resumen, lo que viene a decir en ese vídeo explica por qué hay que hacer un tratamiento diferenciado, que es a donde yo voy a caer, a donde yo voy a llegar. Dice que en los estudios que se han hecho, que son tan típicos de la pedagogía diferencial, el 60% de gemelos criados aparte, de esos estudios muy clásicos de hace muchísimas décadas, el 60% aproximadamente de las diferencias son genéticas y el 40% son ambientales, aproximadamente. En conjunto, eso no quiere decir que esto se pueda predicar de una persona singular, pero el conjunto aproximadamente de la varianza, el 60% es de origen genético. Bueno, esto es muy interesante. Bueno, entonces la idea es que tenemos una dotación, la que sea, ¿verdad?, que tiene ese soporte y que tiene que convertirse en talento. Por tanto, pasamos de unas capacidades naturales a capacidades sistemáticamente desarrolladas. Por tanto, no hay unos que son, porque si son, ya no hay nada que hacer, sino que todo el mundo está en proceso de ser. Entonces, lo que nosotros nos tendríamos que plantear en la escuela es, en la escuela que la tenemos hoy en día, estamos en condiciones de hacer que las personas transformen sus capacidades naturales en capacidades sistemáticamente desarrolladas. Bueno, por eso en este enfoque el talento podría ser una especie de función, bueno, es una manera de ponerlo, entre capacidad, trabajo y catalizadores, que es muy importante. El trabajo es muy importante. Entonces, claro, si no, pensar por un momento en los... hay una cosa que yo escribí que era, hablando precisamente de la dotación, el super, lo ponía entre comillas, el super guión dotado nace o se hace. Y esa entrada que escribí termina con un vídeo que fue un reportaje de Informe Semanal que recoge la vida de 3 o 4 o 5 deportistas. Y ahí está la respuesta. Es decir, un deportista de élite, ¿cómo llega a la eminencia que veíamos en el modelo de hace un momento? ¿A base de qué? De trabajo. A base de esfuerzo, a base de lucha, a base de tesón. Por eso, los retos a los que las personas tienen que enfrentarse, ojo, profesores, tienen que estar a la altura de su capacidad. Porque cuando los retos que si a un saltador de pértiga lo pones a saltar una historia que tenga 1,50 m de altura, pues hombre, es que eso no es nada. O si cualquiera de los que estamos aquí, pues nos vamos a entrenar con los ciclistas del equipo no sé cuánto, pues, ¿entendéis? Quiere decir que el nivel de reto tiene que estar en función del nivel de desarrollo que queremos aquí y de la capacidad que tenemos. Bueno, yo creo que esto se entiende. Vale. Por tanto, cuando... esto es una frase que tomé, esto es de François Gagné. Dice, cuando decimos que la pequeña María ha nacido pianista, pues este niño tiene un gran talento para el piano. Dice, se está diciendo de una manera metafórica. Lo que estamos diciendo es que hay algunos niños que aprenden, si tuviéramos tiempo aquí podríamos... Hay una niñita americana, bueno, ahora ya no será tan niñita, porque esto, que se llama Emily Bear, que es una niña que aprendió a tocar el piano, la descubrió su abuela, y dijo, uy, esta niña tiene condiciones para tocar el piano. Y a los 6 meses tocaba, hay muchos niños, ¿no?, que son muy prodigios, tocando el piano, tocando el violín, o todo lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre ese niño y otro cualquiera que vosotros podáis tener o conocer? Pues la diferencia reside en la facilidad y rapidez con la que avanzan a través de las etapas sucesivas del desarrollo. Las personas muy capaces, si quieren y si se dan las circunstancias, avanzan muy rápido. Por eso, las personas de alta capacidad son personas precoces. Pensar que los precoces son una categoría, los de alta capacidad son otra y los del talento no sé cuántos son otra, eso simplemente son ganas del diablo, ¿eh? Porque, sí, no, son ganas de liar las cosas, porque además eso no está escrito, yo no lo he visto escrito en ningún artículo de la literatura internacional. Bueno,
Pero en fin, ya nos entendemos. Entonces, y cuanto mayor sea la dotación intelectual, más rápidamente pasan esas etapas, más facilidad, claro. Bueno, pues. Pero hay unos que tienen capacidad para una cosa y otros tienen capacidad para otra. Da igual que sea una, 3 o 52. Y da lo mismo que se diga, no, es que mientras el cerebro madura hasta que tengan 14 años o 12 o 13, pues entonces esto no sabemos si sí, si no. Es decir, es como... Bueno, pero oiga, y entonces, de ahí, siempre hay alguien que hace un sortilegio, generalmente suele ser la administración, y dice, tranquilos, hasta los 12 años no hay que preocuparse. Esto es provisional, entonces no hagamos... Pero ¿quién ha dicho? Ni siquiera las personas que han escrito sobre esto, ¿cuándo han dicho que a un niño que sea precoz no hay que atenderlo en ese momento de sus necesidades educativas? Pero alguien se lo saca de la manga y entonces... Y simplemente me remito. ¿Cuántos niños de alta capacidad deberían estar? Es decir, la población de niños de alta capacidad, por ejemplo, en Andalucía, ¿cuánto sería? ¿El 5%? ¿Qué porcentaje queréis coger? ¿El 5%? ¿El 10%? ¿El 15%? Renzulli habla de que hay que proporcionar experiencias educativas enriquecidas al 15% de los escolares, por lo menos. 10%, Garnier hablaba aquí de 10, dice a partir del 10%, porque realmente, ya veréis por qué. Porque la escuela está centrada en el alumno medio, que es una cosa que no existe. Bueno, 5%, no, ya sé que estáis pensando todos en ese punto de corte, que es lo que fascina a la administración y a algunos administradores, que es el CI 130. Muy bien. Pues el CI 130 equivale al 2,28% de la población. El 5% no son datos actualizados, quedaros con la magnitud. En Andalucía, que lo acabo de ver porque tengo ahí una tabla, son el 5%, si no me falla la memoria, eran como 74.000. 74.000. Y la mitad de 74.000 aproximadamente, si es el 2,28%, son como 35.000, ¿no? 36.000. ¿Tenéis identificados 36.000? Ya me diréis dónde. Bueno, entonces yo recuerdo hace unos años estábamos en la Comisión de Educación del Parlamento Vasco y dice, no, oiga, y entonces uno de un partido, pues yo fui allí a dar una exposición que me pidieron y tal, y les dije, bueno, pues ustedes tendrían que tener identificados como mínimo, identificados como mínimo, no sé, 15.000. Y bueno, oiga, es que viene usted aquí con unos planteamientos teóricos, no sé cuánto, y hemos avanzado mucho. Ya tenemos 142. Y hace unos años no teníamos nada. Y dije, bueno, mire una cosa. Entre 142 y 15.000, yo comprendo que quizá lo de 15.000 a usted le parece mucho de Bilbao. Pues venga, pues que no sean 15.000, que sean 10.000. Que sean... bueno, en fin, etcétera, ¿no? Fui así rebajando un poco la historia. Y dice, pero mire, pero vamos a ver. Pero a usted y a mí algo se nos ha perdido por el camino. Porque entre 142 y 7 o 8.000, aquí algo pasa. Bueno, pero si realmente esto fuera un problema de ser o no ser, el que no estén identificados no importa. Pero como no es un problema de ser, sino que es un problema de desarrollar, que no estén identificados significa que no están atendidos. Y por tanto, probablemente no están recibiendo el estímulo intelectual que necesitan para desarrollar su potencial. Punto. Ese es el argumento. Entonces la pregunta es, bueno, la voy a hacer dentro de un momento, pero la hago ya. ¿La escuela, tal como la tenemos ahora mismo, está preparada para dar una respuesta diferencial a los alumnos en función de sus condiciones? Bueno, era una pregunta de respuesta para... Bueno, en fin, esto es todo lo mismo, si van patatín, pum, pam, bueno, no es todo lo mismo, son cosas distintas, pero que van en la misma línea. Que la identificación del talento tiene sentido de la capacidad. Bueno, aquí no voy a entrar en esta distinción, porque claro, todas las personas tenemos capacidad y talento. O sea, no es que primero el lunes identifico la capacidad y luego ya todo... Quiero decir que todas las personas tenemos capacidad, todos tenemos un determinado capacidad verbal, de razonamiento lógico, cuantitativo, espacial, lo que fuere, y al mismo tiempo también hemos proyectado esas capacidades y tenemos un cierto dominio del dibujo, de la perspectiva, de la resolución de problemas de batalla. Me explico, ¿no? De que sí, es como si tuviéramos aquí un depósito de capacidades de materia prima y a este lado vamos desarrollando y adquiriendo cada vez más competencias. Pero entre tener capacidad numérica y un determinado razonamiento y otras, es igual, y ser un gran matemático, hay una diferencia enorme. Y esa diferencia se llama trabajo.
estudio, esfuerzo. No perdamos de vista, el estudio es el camino del aprendizaje, no hay otra historia. Y en el aprendizaje, nosotros somos protagonistas de nuestro propio aprendizaje. Nadie puede aprender por nosotros. Pero fijaros que es muy curioso, porque estaba yo ahora pensando mientras estaba allí atrás, pues digo, así es como están los niños en la escuela. Vosotros lleváis aquí de las 4:30 de la tarde. Bueno, pues qué sacrificados soy yo. Ya sois adultos y ya tenéis capacidad de aguantar y tenéis resistencia a la frustración y esas cosas. Pero no, es que mañana tenéis otra igual, ¿eh? No, pero cuidado. Cosas mucho más interesantes que la que estoy diciendo yo, seguro. Pero no, pensad que fuera a la escuela. Pero el lunes seguimos en este plan, ¿eh? Y el martes, y el miércoles. Y un año, y otro año, y otro año. Así es la escuelita. El profesor aquí, niñitos ahí. Escuchar y no os despistéis. Bueno, estas son cosas, expresando un poco la cosa, exagerando un poco, pero esta es la realidad. Esta es la realidad. Luego ya sabéis que no siempre igual en todos los sitios y a veces hacen cosas muy interesantes, como acabamos de escuchar hace un rato, etc. Pero ¿esto en cuántas escuelas pasa? Bueno. Y además, si os fijáis, siempre que se están haciendo exposiciones de este tipo, siempre se dice lo que hace el profesor, empezando por los decretos curriculares. Los decretos curriculares dicen qué es lo que hay que enseñar y deberían decir qué es lo que hay que aprender. Esto parece una cuestión retórica, pero no lo es. Eso lo dejo dentro de un momento. Bueno, entonces, si realmente lo que tenemos que hacer es desarrollar el potencial de las personas, como entendemos y pensamos en el deporte, en el piano, en lo que sea, la gente se entrena y se entrena y se entrena y se entrena, y también se entrenan los jugadores de la primera división, y cuando dejan de... ¿Sabéis lo que decía? Había un pianista muy famoso, que se llamaba Vladimir Horowitz. Entonces decía, cuando no ensayo un día lo noto. Cuando no ensayo 2 días, lo nota mi mujer. Y cuando no ensayo 3 días, lo nota el público. Y estamos hablando probablemente del mejor intérprete que ha habido en la historia de la música, que lo dicen los expertos, yo no soy experto. Vladimir Horowitz. Bueno, pues, oiga, ¿y usted cómo entrena tanto? Oiga, es que usted, para tener el nivel de interpretación que yo tengo, ¿usted sabe lo que hay que entrenar? ¿Usted sabe las horas que hay que dedicarle al instrumento este? Bueno, pues entonces no seamos infantiles, quiero decir, perdón, no digo vosotros, los que no están aquí, digo, pensemos que la gente, chico, tú quieres niña, tú quieres llegar a algo, tú estás dispuesta a sufrir, pues ponte a trabajar, es decir, ahora vamos a hacer, ahora eso sí, vamos a hacerlo de una manera que sea atractiva, que sea amable, que sea emocionalmente reconfortante, etc. Bueno, por tanto, yo quiero hablar solo de unas cosas así generales. Entonces, la idea es esta, yo uso mucho esta frase porque me gusta, porque creo que resume toda la historia. Los talentos emergen y crecen evolutivamente, y para algunos no llegan a emerger porque no se produce una adecuada estimulación en la escuela y la familia. Ya está, este es el punto. Esto es Terfinger y Verhassen, que son 2 personas hiperconocidas en el mundo de la alta capacidad, este es del año 96, pero sigue siendo cierto hoy. Por eso es importante que los que trabajan con jóvenes vean los talentos y potenciales como algo educable y emergente, y no como algo fijo e inmutable. Y hay gente que no se da cuenta que eso que se llama malamente superdotación es un constructo social, es una palabra que nos hemos inventado. No es el 6º dedo de una mano, no es una realidad física. No es lo mismo que decir, hay niños que son diabéticos y otros que no son diabéticos. Eso sí, porque la diabetes es una realidad física, pero la dotación o la super, utilizado como adjetivo o como nombre para ponerle a unas personas y a otras no, eso no es correcto. Bueno, pues ¿cómo es tu escuela? Bueno, esto es así, ¿no? Esta es una imagen fantástica, pero hay que verla con un proyector que tenga 7 veces más lúmenes que este. Porque aquí hay unas cosas, bueno, no lo puedo contar, pero de verdad lo encontré un día y esto lo voy a poner. Porque, bueno, o sea, aquí hay un cerdo que se está comiendo papeles, vosotros no lo veis. Aquí hay un niño que está haciendo pis en el cántaro del vino del profesor que naturalmente está dormido. Bueno, una historia, en fin.
Esta es una pena que no se vea. Esta no es tan mala, tiene algunas cosas. Bueno, esto es lo de la letra con sangre entra, a este le van a dar con la vara, pero aquí hay dos que están muy entretenidos en otra cosa, aquí hay tres que están jugando, dos al ajedrez y los está viendo esta niña. Aquí está leyendo. Esto es una escuela que tiene bastante interés, porque hay actividades muy diversas, aparte de la vara. No, quiero decir que hay gente que están haciendo eso. Bueno, es una pena, esto no se ve, pero no pasa nada. Seguro que esta escuela no es la vuestra. A lo mejor hay gente, porque eso también va mucho a los hijos, ¿no? Hay gente que a lo mejor, esta es un aula estupenda, claro, este equipamiento de laboratorio que naturalmente está metido en una vitrina. Es que sabéis que los cacharros que se tocan se pueden romper. Las niñas tienen unas trenzas de espiga todas perfectas, todas iguales. Y bueno, y aquí hay una cosa, pero siempre hay cosas positivas en todos lados. Porque este profesor que está dando su clase tiene aquí, no sé si es el jefe que lo está inspeccionando o el pupilo que está aprendiendo, pero en cualquier caso, fijaros, dos profesores enseñando en la misma clase. Hace no mucho, en septiembre, publicamos una cosa sobre el efecto del feedback en los profesores y lo que declaran los profesores españoles, no recuerdo ahora el porcentaje, el 80% dicen que jamás nadie les ha dicho nada ni ha entrado en su clase para evaluarlos ni para decir nada. Siendo así que el sistema educativo es lo que sean sus profesores, ¿no? Bueno, o fijaros, estos son imágenes de escuelas, todas tienen una cosa en común, ¿no? Que el profesor está enfrente y todas las líneas, todo está perfectamente alineado, perfectamente cuadriculado. Esto, por ejemplo, es Lecarro, que era una escuela que había en el Valle del Baztán, en Navarra. Todos están perfectamente sentados, todos haciendo lo mismo, a la misma hora, en el mismo momento de la misma. Bueno, eso es una forma. Por eso, a veces se dice, ¿cuál es la herramienta del cambio? La herramienta del cambio, y yo suelo poner a veces una foto de un conjunto de destornilladores, con puntas de diferente tipo, Thor, estrella, tal, no sé cuánto. Y claro, la gente se queda un poco parada y dice, sí, eso sobre todo en la universidad, de los destornilladores funciona muy bien en la universidad, porque las sillas y las mesas, las mesas suelen estar atornilladas. Entonces, el primer elemento de cambio, para el cambio, es el destornillador para desatornillar las mesas del suelo. Eso es lo primero que hay que hacer. Claro, fijaros, esto que también se refiere a la universidad no me lo voy a saltar, pero solo voy a decir una cosa. El profesor habla aproximadamente, todo esto está estudiado, el profesor habla a una velocidad aproximada de 200 palabras por minuto y está comprobado que los alumnos captan 100. Luego, en los primeros 10 minutos los alumnos captan el 70% de lo que dices, pero luego ya en los últimos minutos, como el 20 o el 30%, tengo los números por ahí que no los voy a repetir. Por lo tanto, esto se decía de broma y dice, bueno, esta parte que ha costado no sé cuántos miles de dólares de estudiarlo, quiere decir que si tienes algo importante que comunicar, tiene que ser entre el minuto 12 y el 14. Porque después de eso, nada. Pero claro, fijaros, ¿qué ocurre? Que los alumnos van a clase a tomar apuntes. Y los apuntes se convierten en su libro de texto. ¿Qué cosas tan antiguas, ¿no? Libro de texto. El libro de texto es una anticualla que tendría que pasar a ser una anticualla, porque no tiene sentido un libro de texto. No el libro. No he dicho el libro. He dicho el libro de texto. Y tampoco tiene mucho sentido los libros analógicos. Porque los libros analógicos están autocontenidos en sí. Entonces, mirad, esto lo hizo un señor de Nueva Zelanda, que se llama, no me acuerdo cómo. Está por aquí el nombre, lo traduce con su autorización. Yo nunca me pongo plumas que no sean mías. Por eso voy sin plumas, porque yo mío no tengo nada. Entonces dice, el 25% están activamente desconectados. Esto es lo que pasa en la realidad. Los números naturalmente entendéis que es una cosa aproximada. Aquellos de allí están pasivamente desconectados. Hay una pequeña explicación. Esto está en el blog, también lo podéis ver. Hay un 20% que intentan escuchar y seguir el ritmo, ¿no? Esto estamos pensando ahora, siempre tenemos uno. Eso que el profesor dice, los niños buenos, ¿no? Que son dóciles, obedientes, simpáticos, obedientes, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué tal está hoy? Luego hay un 15% que no sé lo que dice ahí. ¿Lo veis vosotros? Sí. Bueno, y luego hay un 10% que estos son los que se ríen un poco y están contentos, y luego hay un 5% que eso quizás son los niños más capaces, que es que ya se lo saben. Hay un estudio, ahora ya hablando un poquito más, bueno, esto es en serio, estoy haciendo broma para que se os haga más relajado, pero las ideas de fondo son buenas. Hay un estudio
un estudio americano, que no recuerdo ahora, debe ser de mediados de los 90, donde se comprobó que, hecho es una muestra muy grande de alta capacidad, se comprobó que aproximadamente el 80 al 85% del currículo al que iban a ser expuestos ya lo tenían dominado al principio del año. Al principio del año. Entonces quiere decir que, bueno, pues ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos en una escuela que está centrada en el profesor? O donde todavía siguen planeando ideas donde se dice es que la escuela está para promover la igualdad. Pues no, señor, la escuela no está para promover la igualdad, la escuela está para promover la equidad. Por tanto, quiere decir que la escuela está para promover las diferencias. Esto es como una carrera. En la carrera todos salen juntos, pero a medida que la carrera va siendo cada vez más larga, el pelotón se va estirando, ¿sí o no? Pensar en una carrera de, bueno, digamos ya los maratones y eso, porque allí llega uno medio descuajero, que tampoco digo yo que hay que hacer esto. Pero, y luego vienen 2, y luego 3, y luego 5, luego nadie, y luego 14. Es decir, que a medida que pasa, y hay estudios de hace mucho tiempo de gente que estaba en el campo de la pedagogía diferencial, la cultura de la orden, etcétera, donde se ve que los niños en la escuela cada vez se van diferenciando más. Entonces, pero no se trata de, pues vamos a promover las diferencias, que quiere decir hacer a unos muy buenos y a otros muy malos. No. Promover las diferencias quiere decir conseguir el óptimo de cada uno. Y sí, todos los niños tienen talento, pero algunos tienen mucho y otros tienen poco. Ya está. Es decir, ahora nos podrían dar una bicicleta Pinarello a cada uno de los que estamos aquí. Pero seguro que, bueno, el 100% de los que estamos aquí no subimos el totalete. Bueno, el 98%, venga, no por cierto que sí, que no lo subirás, pero ya te va a costar. ¿Sí? Bueno, en el Tour de Francia suben 200 señores. Y hay uno o dos o tres que son los que pueden ganar la carrera. Y los otros 195, bueno, los 295 no pueden ganar la carrera. Pero cualquiera de ellos nos dejaría con la boca abierta en 2 pedaladas, ¿entendéis? Por tanto, hay que potenciar las diferencias, lo que hay que permitir es que cada uno llegue tan lejos como pueda, que es otra cosa. Bueno, esto de todas maneras, ya ves, esto lo dijo el Tyson, que no es ningún pelado tampoco. Bueno, entonces, claro, pero ¿qué ocurre aquí? Estas fotitos, lo que quieren representar es que todos son muy distintos, porque las diferencias existen. Las diferencias existen y los profesores es como que no nos lo creemos, que los niños son distintos. Y si son distintos, no los tratamos como si fueran iguales. ¿Cómo los tratamos? Mirad, estos son datos experimentales. Niños que están en el percentil 99, la gente que está en el mundo del diagnóstico, que es una cosa muy interesante, cuando uno diría, hombre, entre estos de aquí y estos de aquí, pues sí, que ya se comprende que habrá diferencias. Pero estos de aquí y el 1%, pues eran todos iguales, ¿no? Es el 1% superior. ¿Sí o no? Intuitivamente uno le diría, hombre, esos son, a lo mejor hay una mínima diferencia, pero esos son casi todos igualitos. Bueno, pues estudios que han hecho Dengo y Lubinsky, que son 2 investigadores del SMP, de Vanderbilt muy conocidos, visto que cuando se utilizan test con suficiente nivel de dificultad, estos que están en el percentil 99 en un test, cuando son comparados con otras personas de su edad, cuando son evaluados con test de adecuada dificultad, reproducen otra vez una curva normal en sus diferencias. Pero fijaros desde que va, estos son los del Tour de Francia. Desde ese que cintura ha ganado 5 veces seguidas y ese que, bueno, ha llegado el último, pero en términos de CI tiene de 135. O sea que cuidado con él. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿No? Claro. Pero ¿qué ocurre? Es que fijaros, es que el problema de agrupar a los niños por la edad en lugar de por su competencia es lo mismo que agruparlos por el color del pelo. Igual, exactamente. No tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Que es que estos plantean en una escuela el mismo problema que estos de aquí. Perdón, estoy gritando. Pero no es que me enfades, yo me voy calentando. Pero no me enfado, no estoy enfadado. Esto con los latinoamericanos hay que tener mucho cuidado porque creen que estás a punto de que se te salen los ojos de las ojos. Además que hablar, dice que los españoles ladramos mucho cuando hablamos. No. Bueno, no. Yo esto es que simplemente me entusiasmo. Bueno, no, lo que quiero decir, fijaros, es interesante, porque y
además es que siempre vas descubriendo cosas, porque esto que estoy diciendo ahora no lo había dicho nunca, o de esta forma al menos. Entonces a mí por eso se dice que el profesor aprende siempre, los alumnos no se saben, pero el profesor... Pero claro, lo importante no es lo que enseñas, lo importante es lo que el alumno aprende, que eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Por eso no me preguntes nunca al niño, ¿qué te han enseñado hoy? Al niño hay que preguntarle, ¿qué has aprendido hoy, chaval? ¿O qué has aprendido hoy, niña? Claro, esta es la historia, porque ¿qué importa lo que yo enseño? Lo que importa es lo que tú aprendes. Bueno, entonces, 135 lo siento. Las diferencias cualitativas y cuantitativas que hay y las necesidades educativas que hay entre un niño que tuviese en lo que fuera, ahora no estoy entrando yo si esto es lo que fuere, en la capacidad o las capacidades que fueren, las diferencias entre los... Bueno, mira, esto dicho en plata, las diferencias curriculares estudiadas, en los niños, en muchos casos, son de 2 y 3 años. 2 y 3 años. Es decir, hay niños que pretendemos que estén en tercero de primaria y podrían estar en sexto. Ahora dime tú, ¿cómo no le va a acabar en la vida al de al lado? Es que algo tiene que hacer. Algo tiene que hacer. Ah, bueno, no, siempre tenemos la solución del TDAH. Pero claro, oiga, pero es que ¿cómo va a estar quieto en la silla si lo que usted le está contando? Si usted se empeña, diría yo, porque ya soy muy viejo, el cartón, yo aprendí a leer con el cartón, alguien se acordará, no sé. Pero si esta niña tiene 7 años y si ya se ha leído los 3 tomos del Señor de los Anillos y usted está empeñada que la M con la ama, pero como si el niño que está en quinto de piano, pero allí tiene que ir a solfear en la clase, porque aquí todos somos iguales. Aquí no estamos para hacer diferencias. Bueno, ya con esta mentalidad, pues no, así no podemos, claro. Pues no hago diferencias, pero lo que ocurre es que entonces la escuela solo sirve para los que se acomoden a aquí, que serán 2 o 3. Y los otros, el 98%, bueno, y así nos va, claro. Bueno, por tanto, quiere decir que las diferencias entonces en la adaptación del currículo también tienen que serlo. Entonces ahora uno está diciendo, bueno, no, pues es lo que me faltaba. Y yo tengo 3 rumanos, 2 rusos, un gitano, un niño con no sé qué y tal, y luego la inclusión y el y el otro, el de la moto. Es que es un cambio de enfoque, es igual, es un cambio de enfoque. ¿Sabéis por qué eso no se puede hacer? Porque todavía estamos pensando que el profesor tiene que estar en la tarima detrás del micrófono. Pero si los niños fueran a la escuela a trabajar, ellos y vosotros fuerais a mirar, la cosa sería distinta. Bueno, mirar entre comillas. Bueno, entonces, nada, esto lo traía yo porque son cosas que me sirven a mí. Digo, bueno, pero, a ver, ¿cómo puedo yo decir ya para tumbativamente que aceptemos que hay diferencias? Bueno, esto simplemente son las distribuciones estos son 3.000 alumnos que fueron evaluados en un test determinado. Esto es una puntuación directa verbal y esta es la puntuación de razonamiento cuantitativo. Bueno, pues estas son las puntuaciones de este grupo de aquí y, bueno, pues esas son las de otros de allá. Hombre, estos de aquí que tienen las máximas puntuaciones en el test, seguro que... ¿Os acordáis lo que decía que fulanita tiene mucho talento para el piano? Pues seguro que esto tiene mucho talento para las matemáticas. Y claro, si el profesor es de los de... No, es que el niño acaba la tarea, entonces pues, y le da otras 200 sumas más, eso es lo que se llama terapia ocupacional, ¿no? No enriquecimiento. Entonces, claro, el niño dice, no, yo no sumo. Y bueno, pues entonces como a ti se te da muy bien, pues entonces tú ayudas a los demás. No, yo no soy profesor. A mí no me pagan, a usted le pagan, a mí no me pagan, si a mí no me pagan, yo no enseño a los demás, pues no, está bien el servicio, la ayuda, tal, etcétera, sí. Pero ya me entiendes que un niño de alta capacidad no está en la escuela para ser un ayudante del profesor, está para desarrollar su talento. Y claro, si es obvio que si decimos a Nadal, oye, tú en vez de entrenar, mejor ayuda a estos que vienen aquí del fin de semana, que tienen un torneo de pádel luego de esto de la Navidad, y oye, pero es que si me dedico a entrenar, si no entreno yo, entonces yo no voy a ganar nada. Claro, esa es la historia. Es que usted sabe lo que cuesta. Yo hubo una temporada, pero muy corta, que intenté practicar un deporte que es espantoso, y entonces había uno que estaba allí y le digo, oye, pero tú no eres handicap 3, ¿tú qué haces aquí? Y me dio una respuesta que luego que no la entendí en aquel momento, y dije, este es un chulo, pero no, me dio una respuesta que luego la entendí y me dice, ¿tú sabes lo que cuesta mantener un handicap 3? Y sí, ya lo entendí, pero yo eso lo abandoné cuando vi que aquello no era. Cuando natural mandar, salmántica no presta, digo, esto
para mí no es. Si lo mío siempre ha sido la vela y yo sigo navegando y eso siempre me funciona. Bueno, ya está, esto es una relación. Bueno, entonces, dos preguntas. Es decir, ¿saben los profesores cuál es la capacidad de sus alumnos para el aprendizaje? Los que seáis aquí profesores, ¿saben? No de unos que un día vino el orientador y dijo, o de un niño que se le hizo reactivamente y entonces fue identificado con grandes descubrimientos. Esto deberíamos conocer cuál es la capacidad, cuál es el perfil de capacidades de los alumnos, sobre todo más relacionados con el aprendizaje. Estamos hablando en la escuela. Claro, naturalmente. Porque algunas capacidades están muy ocultas. Hombre, si el niño es muy bueno jugando al fútbol, eso se va a ver enseguida en el patio. Si el niño es muy bueno tocando al piano, ¿por qué? Porque eso es una evaluación, es performance, ¿no? Entonces, claro, cuando un niño hace algo, ejecuta, claro, pero si en la clase de matemáticas lo único que hay es 2 más 2, 3 más 5, 4 más 2, ahí no hay posibilidad. Y usted me da un examen, pero usted que se queja, señora, si su niña ya tiene 10, usted ya tiene sobresaliente, ya tiene A, pum, pum. Pues me quejo de que la niña está haciendo sumas y podría estar haciendo ecuaciones en segundo grado. Eso es lo que me quejo. Pero claro, como el profesor no pone exámenes más que de sumas, estoy exagerando, perdonad, pero es que si no, no liquido el asunto. Pues entonces, claro, no puedes descubrir que hay un niño allí o una niña allí que podría estar en el currículo de 2. Es que se me pasa de curso. Otra idea que hay que fumigar, o sea, el curso es una idea antigua que tendría que pasar a la historia. Sí, lo digo completamente en serio, es que los cursos, ese tipo de agrupamiento, y de hecho ya hay algunas escuelas que han tirado de la moto y lo están haciendo así. Bueno, por tanto, 1, esta pregunta. 2, ¿comprueban lo que saben y lo que saben hacer para programar el itinerario de aprendizaje de cada uno? No, porque yo llego y digo, bueno, voy a explicar hoy el teorema de Pitágoras. Yo he preguntado aquí a la sala, a esta ilustre audiencia, ¿qué sabe y qué dominio tiene del teorema de Pitágoras? Porque el que ya se lo sepa, pues que se vaya preparando para aguantarme una hora, o 2, o 3, o una semana, o lo que fuera. ¿Ves? No tienes, porque el profesor solo tiene un discurso cada vez. Si la acción se basa en mí, lo que estoy planteando de diversificación, no, de personalización no se puede hacer. Bueno, entonces, claro, lo que nosotros necesitamos es estas dos cosas, identificar el potencial y establecer qué es lo que los niños tienen que saber y saber hacer en cada materia, cada edad. Y luego probarlo. Y a mí me da igual. Si ahora llega un niño aquí que por lo que sea viene de Finlandia o viene de Laponia, bueno, eso es Finlandia también. Pero bueno, de Manchester, me da lo mismo. Pues, o de Celta. Pues hombre, a lo mejor resulta que viene de una escuela estupenda que ya se lo he estudiado antes o que no podemos seguir pensando en una escuela centrada en el profesor. Bueno, este es un artículo muy interesante. Ayudar a los estudiantes a aprender solo lo que todavía no saben. En eso se basa el modelo que desarrolló Stanley, que es el modelo de TPI, que está muy ligado con un modelo de identificación, que no voy a hablar de esto ahora. Pero si queréis, yo hice la traducción de ese artículo y está en el blog. Que es ayudando a los alumnos, lo digo, si alguien lo quisiera leer, porque es muy interesante. Bueno, entonces, claro, lo que tenemos ahora es una escuela centrada en la edad, porque es una escuela que, bueno, lo que sea, lo vais leyendo por ahí si queréis y si no nada, es la escuela factorial, donde el aprendizaje es cerrado y pasivo, y está en un libro de texto, que es el de la editorial A o B. Por lo tanto, chaval, tú vas a aprender de la Revolución de Francia lo que dice el libro. Además, eso luego es mentira, porque el aprendizaje ahora es móvil, y por tanto es ubicuo, y los niños acceden a la información cuando quieren, como quieren. Pero bueno, todavía hay profesores que discuten si el móvil, si esto, tal. Pero también pasa en la universidad. Yo en mis clases, ahora ya no doy clases, pero o clases presenciales, usaba Twitter. Twitter es una experiencia de construcción social de conocimiento fantástica. Y no, bueno, en fin, os voy a contar una historia con esto. Súper interesante. Entonces, claro, cuando el profesor dice, bueno, venga, apagar los móviles que va a empezar la clase. Y yo decía todo lo contrario, encender los móviles que va a empezar la clase. Y había una cuenta de Twitter de la asignatura, donde los alumnos además tenían recompensa por Twitter y publicaban cosas serias, claro, ¿no? Y enlaces y esto y lo otro. Y un día te encuentras que estás hablando de la formación de profesores en no sé qué historia y uno pone un tweet con un vídeo de la formación de profesores en Singapur, que tú ni siquiera conocías.
Sí, es que los alumnos saben hacer más cosas que escuchar sentados en la clase. Sí, os lo garantizo, es tremendo, ¿eh? Cuando uno empieza a trabajar y a hacer cosas y promover. Bueno, entonces, claro, el modelo factor, ahí habréis oído hablar de de Sugata Mitra, ¿no? Este indio, el de que hizo estas experiencias de poner un ordenador en la pared en la India. Bueno, pues tiene una conferencia de estas de TED muy interesante, breve, sabes que son de 18 o 20 minutos máximo, donde habla justamente del modelo de escuela-factoría, que es el modelo que convenía al imperio. Se está refiriendo pues, al siglo XVII, siglo XVI, siglo XVIII, etc. Pero fijaros que es que la escuela nunca fue graduada. La escuela se empezó a graduar a finales del XIX, principios del siglo XX. Las escuelas jesuíticas del siglo XVI, el concepto de clase era un concepto ligado a competencia, no ligado a edad. Y allí estaba la gente aprendiendo el latín X1 o como fuera, no conozco los detalles. Bueno, pues es igual, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, depende. Había gente de muy diferentes edades, porque lo que se buscaba es que cada uno adquiriera la competencia que tenía que adquirir, y una vez que la tenía, pasaba. Esto es lo que tendríamos que hacer, retomar esa idea, que no es nada nuevo, que en el fondo, bueno. Por tanto, tenemos que pasar de un modelo de reproducción a un modelo de desarrollo del talento. Y un modelo de desarrollo del talento personal es un modelo que se basa en un aprendizaje abierto y activo. Tú eres el que aprende. Tú has venido aquí a aprender. Y esto es muy interesante. Antes hablaba de la educación de la voluntad al final de esto. Claro, es que si no estás dispuesto a aprender, nadie te puede ayudar. Si no quieres aprender, nadie te puede ayudar. Eso es lo primero que hay que decir a los alumnos. No nos engañemos. Que aunque estén sentados mirándonos o haciendo que nos miran, pueden estar en la luna de Valencia. No. Ellos tienen que tomar las riendas de su propio aprendizaje. Y eso es lo que tienen que saber. Si no estás dispuesto a aprender, nadie te puede ayudar. Pero si quieres aprender, nadie te puede parar. Eso es otra historia. Entonces, claro, lo que ocurre... ¿Recordáis aquella película de Billy Elliot? Bueno, ¿qué ocurre? Billy Elliot tenía un drive o una pulsión enorme por la danza y él dijo, yo soy bailarín por encima de mi padre, de mi madre, de Newcastle, de los mineros y de toda la historia, ¿no? Y hay aquella profesora de la escuela, ¿recordáis? Y al final él vence todas las adversidades. Y yo siempre luego digo, ¿pero cuántos Billy Elliot se han quedado por el camino? Porque no todos tienen esa pulsión para venir. Bueno, entonces dice, oye, como aquel colega que tenía yo que iba a unas oposiciones de no sé qué era, de antropología, no sé qué, y digo, oye, ¿qué idea tienes? Dice, bueno, ya sabes, al pobre lo que le den. Pues no puede ser, al pobre lo que le den no puede ser. Como diciendo, bueno, oye, pues yo, esto es lo que hay, pues yo me adapto. Y hay muchos niños que se adaptan. Pero arruinamos el desarrollo. Esto es lo que tenemos que saber. Si no hay raqueta, no hay tenista. Y si no hay piano, no hay pianista. Ya está. Esto no tiene vuelta de hoja. Bueno, por lo tanto, tenemos que ir a un... Bueno, esto yo creo que ya se entiende bien y ya estoy entrando en un territorio peligroso, esto es lo salto. Bueno, esto... Aquí hay unas diferencias que ahora tampoco son del caso, porque va a ser tortuoso entrar en esto, que son las diferencias, pero son muy interesantes. Simplemente lo apunto, os digo dónde está, y si tenéis interés lo veis, y si no, pues no pasa nada. Mañana saldrá el sol por el mismo sitio. ¿Qué es la diferencia entre personalización, diferenciación e individualización? No es exactamente lo mismo. Y es muy interesante la diferencia porque la diferenciación y la individualización están gestionadas por el profesor. Es el profesor el que ofrece instrucción a grupos de estudiantes o a un estudiante singular. Mientras que en el aprendizaje personalizado, el alumno es el que conduce su propio aprendizaje y conecta su aprendizaje con sus intereses, talentos, pasiones y aspiraciones. Esto, que tiene que ser para todos, porque está planteado para todos, no es una escuela centrada en el aprendizaje personalizado para los más capaces, sino para todos. Recordamos que dije al principio, cuando sube la marea, todos los barcos que están en la orilla suben por igual. Es un yate que hemos fondeado, Daniel y yo hace un rato, que debe tener 150 metros, que está ahí en la bocana de Puerto Banús. Ese, cuando sube la marea, sube por sus 150 metros, ¿verdad? Y una chalanilla de pescar chipirones allí en Hondarribi, que tiene 3 metros, sube por sus 3 metros. Todos suben 3 metros, sí, pero la chipironera sigue siendo una chipironera y el yate de esto, ¿entendéis lo que quiero decir? Y el que es un transatlántico es un transatlántico. Y lo que no podemos es aceptar una escuela o unos profesores que están empeñados en que todos los niños sean chipironeras. ¿Por qué no?
cada uno que sea lo que sea. Por eso, Einstein decía, la buena escuela es la escuela que promueve las diferencias. Eso sí, sube la media, pero aumenta la varianza. Y entonces, bueno, eso es un tema que tiene que ver con la equidad, justamente. La igualdad de oportunidades tiene que darse en el arranque, en el principio. Todos deberían tener derecho a la mejor educación posible. Eso es la igualdad de oportunidades. Pero no podemos confundir la igualdad de oportunidades con la igualdad de resultados. Porque los que tengan condiciones para ser pianistas, que lo sean. Los que tengan condiciones para ser... Ya me entendéis, no me voy a repetir. Bueno, eso es la diferencia entre la igualdad ex ante y la igualdad ex post. Que es tan moderna esta idea como Stuart Mill, siglo XIX. Y dice, si confundimos la igualdad ex ante con la igualdad ex post, es decir, si confundimos la igualdad de oportunidades con la igualdad de resultados, habremos matado toda posibilidad de desarrollo social. El talento se desaparecerá. Bueno, entonces ya está, participa. Pero claro, esto que es para todos, y luego lo podéis leer con calma en algún momento, esto también está en el blog, pues se da, o yo por lo menos cuando lo leo, pienso que siempre se da. Tenía una colega en la Universidad de Navarra cuando estaba allí que sabe mucho de psicología de la educación y sobre todo aprendizaje autorregulado y todas estas cosas. Y yo digo, yo cuando te oigo hablar, Maika, me encanta, pero siempre estoy pensando lo mismo. Eso que dices tú que tienen que estar, eso los que lo harían excelentemente son los más capaces. Porque son los que tienen más condiciones intelectuales. Claro, está bien, todos los niños deberían desarrollar su metacognición y su creatividad y tantas cosas. Pero claro, cuanta más capacidad tienes, más posibilidades tienes de hacerlo también. Si quieres, si quieres. Y si se dan las circunstancias. Bueno, nada, pues ya está. Esto, muy bien, ya era lo que faltaba, echar una cortinilla por encima. Es que pensaba yo que íbamos a tener aquí más potencia de luz. Bueno, por tanto, y aquí hay otras características más, esto ahora nos lo podemos así pasar muy rápido. Y aquí se hace una referencia a la evaluación, que vamos a ver. Dice la evaluación del aprendizaje. Claro, pero es muy interesante, también nos daría para hablar. La evaluación del aprendizaje mide el rendimiento del alumno. La evaluación para el aprendizaje ofrece feedback a lo largo del proceso. Y la evaluación como aprendizaje abarca las dos anteriores. Nosotros tenemos que utilizar la evaluación como aprendizaje. Y naturalmente, y mucho más allá, si permitimos un aprendizaje personalizado, también tenemos que permitir una evaluación personalizada. Y las gentes pueden evaluarse de maneras muy distintas. Por eso quiere decir que la evaluación no es solamente... Los alumnos hoy en día son pueden ser productores de contenido. Por tanto, bueno, mira, el aprendizaje personalizado es un enfoque, por tanto, que trata de adaptarse al ritmo, a los intereses, el ritmo, estos intereses, preferencias y necesidades del alumno. Por tanto, los objetivos, todo eso, bueno, ya está. Pues ahora, yo, con gran inocencia por mi parte, ya, bueno, lo voy a pasar rápido, porque no... entonces pasamos de un modelo genérico a un modelo personalizado. Un modelo personalizado permite aprender en cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier momento, cualquier cosa. Esto es, si os acordáis, cuando salió iTunes U, que es una plataforma, ya sabéis, ¿no? Plataforma de Apple, hay otras, decía aprender cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier momento. Eso es el aprendizaje ubicuo, muy propio del aprendizaje móvil, ¿no? Y eso es muy interesante. Veía ayer, por otra razón, la presentación de un nuevo producto de Samsung y el director, CEO, lo que sea de la compañía, daba un dato que es muy impresionante. Decía que en el año 2020 habrá 21 billones de dispositivos, 21.000 millones de los billones americanos, 21.000 millones de dispositivos conectados. Es decir, muchísimos más dispositivos que personas. Cuando todo el mundo tiene aquí, si ahora contáramos los dispositivos que tenemos aquí, entre teléfonos, por tanto, es decir, que el acceso... Ahora, por ejemplo, va a desaparecer todas las limitaciones del roaming, lo vi esta mañana mientras venía,
y en el año 17 será lo mismo hablar por teléfono aquí que en Inglaterra, que en esto, en toda Europa el roaming va a desaparecer en cuanto a las tarifas y toda esa historia. Bueno, quiero decir que estamos en otra historia. Las fuentes para la instrucción, pero es que esto es lo que quiero decir, las fuentes para la instrucción, pues hay pues unas herramientas que yo uso a veces, como BlendSpace o Learn Lesson. Esto es para hacer, me gusta mucho esta, es para hacer listas de contenido. Sea playlist, como si fuera un playlist de Spotify de canciones, pero en vez de canciones, lo que ponemos aquí es cualquier tipo de artículo multimedia. Como si fuera un gran almacén, puedes poner un vídeo, puedes poner un artículo que has publicado en una revista científica, puedes poner la conferencia de Pepito, la página web de Menganito, un libro, y ahora esto no te gusta, lo quitas, ahora lo pones, con lo cual, digamos, el contenido no tiene fronteras. Y puedes tener muchos materiales y decir lo que es obligatorio, lo que no, puedes seguir haciendo. Bueno, en fin, es una historia que sería para hablar con calma. Pero del libro de texto y del profesor a fuentes virtualmente listas de contenido. Esto es ilimitado y esto funciona con niños de todas las edades. Bueno, y por tanto, claro, el currículo, bueno, esto ya no me quiero meter aquí, pero el currículo también tendría que ser abierto. ¿Por qué tiene que ser el ministerio o la consejería la que determine lo que? Tendrán que determinar unos contenidos básicos o más bien deberían determinar unos estándares de aprendizaje básicos y luego usted lo que quiera. Que la gente haga lo que quiera. ¿Por qué nos tienen que...? Pero claro, el sistema educativo, como todo el mundo lo entiende, como un mecanismo de nacionalización de las conciencias, pues todo el mundo quiere meter mano en lo que se estudia, lo que no, lo que se... Que la gente haga lo que quiera. Bueno, ahora eso sí, claro, hombre, el Estado tiene que tutelar por el bien de las personas, por tanto deberíamos establecer unos niveles competenciales perfectamente establecidos y a partir de ahí usted, oiga, veníamos hablando del calor, ¿no? Yo estoy ahora mismo, esto para mí es como si estuviera en una sauna. Porque claro, yo salí de casa teníamos 3 grados, entonces eso es una temperatura razonable para vivir, pero esto... Entonces, claro, quiero decir que ¿cómo vamos a tener el mismo horario? ¿Cómo vamos a tener el mismo horario en Pamplona que en Málaga? Que aquí, bueno, no quiero ni pensar lo que pasa en mayo ni en junio, se caen los pájaros ya a las 12 de la mañana. Entonces, claro, oiga, pues no, porque resulta que el horario es el... Oiga, pero a lo mejor resulta que no tiene que ser así, ¿no? Bueno, ya me entendés, ya vamos a terminar, ¿no? Ritmo de aprendizaje, claro, es que esto me interesa. Es que el ritmo de aprendizaje del estudiante, es decir, hay un vídeo, si os interesa, un vídeo de Salman Khan, que ya tiene años, yo creía que era más moderno, pero es de 2006. Y le dice, oye, ¿cómo cree usted que serán las escuelas dentro de Salman Khan, que es el que hizo Khan Academy, ¿no? ¿Cómo cree usted que serán las y hace un análisis muy interesante y dice, se va a pasar de eso, de pasar tiempo sentado en el pupitre, escuchando al profesor, a adquirir un nivel de competencias determinado que se va a fijar y que las personas lo alcanzarán en tiempos... ¿Os dais cuenta lo absurdo que es que el ministerio determine cuánto, porque en el fondo se hace así, cuánto tiempo tarda un niño en aprender tal concepto de matemáticas o de esto o de lo otro? ¿No? Oiga, bueno, siempre pongo un ejemplo que es muy malo poner, porque uno dirá, no, es que de estos no hay, obviamente no hay, pero hay un niño, que ahora es el mejor matemático del mundo, que se llama Terry Cao, que tuvo en el SAT, que es el test ese que se usa con las misiones, 760 puntos a los 6 años. La puntuación perfecta es 800. Y el otro día vi una noticia en un periódico que hablaba de un coreano que tuvo una puntuación perfecta en el SAT, 800. Eso no tiene prácticamente nadie. Bueno, y a ese el ministerio le va a decir cuánto tiempo va a tardar en aprenderse las matemáticas. Oye, yo tardaré el tiempo que me dé la gana. Y a lo mejor, Terry Cao resulta que hizo toda la primaria en 6 meses en su casa, con su madre en Australia. Y luego ya decidió que esto, y ahora es profesor de matemáticas en Stanford. Yo un día le vi que tenía un blog y una cosa y dije, le voy a seguir, ¿qué tal? Al mes siguiente ya dejé de seguirle, porque no entendía ni los títulos de las cosas que escribía. Pero literal, literal. Un día, sí, esto me pasó también otra vez, que fui a la tesis de un colega que era sobre lógica formal.
y no entendí ni el título. Yo ponía cara de mucho interés. Porque, hombre, que no la manga, pero era una situación de compromiso. Y dijo, oye, qué interesante trabajo has hecho, Jaime. Pero no sé ni de qué iba. O sea, tremendo. Bueno, ya se ve que es que todos tenemos talento, pero algunos poco. Bueno, entonces, bien, pues ya está. Y entonces aquí la clave, esta es muy importante, el profesor pasa de ser esto que dicen que en inglés suena así, hay una especie de, dicen the sage on the stage, para ser the guide on the side. Es decir, en vez de ser el sabio en el escenario, es el guía al lado. Entonces, porque claro, porque los niños trabajan. ¿Y qué hacen los niños en tu escuela por la mañana cuando llegan? Trabajan. ¿Y tú? Miro. Tú miras. Tú orientas, tú asesoras, pero a este en la dificultad que tiene. ¿No? Esto es el modelo de la enseñanza inversa que yo he trabajado algo, que no voy a hablar aquí, que funciona muy bien por eso. ¿Por qué? Porque es un modelo de escuela centrado en la vida, ¿no? Porque es un modelo de escuela centrado en el aprendizaje. Y entonces eso es, bueno, fijaros qué nuevo es. Para saber lo que queremos hacer, tenemos que hacer lo que queremos saber. Eso lo dijo Aristóteles. Para saber lo que queremos. Es decir, aprendizaje basado en la acción. Bien. Y por tanto el alumno ya no es un espectador. La escuela es un sitio, es como si fuera, por poner este ejemplo, es como si fuese un teatro. Si aquí tuviéramos la orquesta, resulta que los niños, entonces claro, hombre, los niños cuando van a la escuela van a aprender a tocar un instrumento, pero los tenemos ahí observando cómo se toca el instrumento. Y entonces el director de ese profesor también vende las entradas, coloca las sillas, dirige la orquesta, corta las entradas en la puerta, hace el acomodador y el alumno está mirando. Bueno, entendéis, es una caricatura, pero bueno, ponerle el coeficiente que queráis. Pero resulta que lo que tendríamos que hacer es coger a todos los músicos, que ya son músicos profesionales, y decirle, por favor, ustedes al patio de vuestra casa. Se pueden llevar el violín o dejarlo. Los niños, ustedes que han venido a aprender a ser músicos, se suban al escenario, por favor. ¿Entendéis la historia como es? Entonces los niños van a la escuela, o da igual a la universidad, a aprender. Por tanto, ellos son los protagonistas, ellos son los que tienen que estar en el escenario. Y nosotros ahí sentados, ahí abajo. Esto es, por ejemplo, lo que se ve en los ensayos, ¿no? Cuando está el director ahí abajo y da gritos y dice, lo que sea, y orienta y corrige, pero a cada uno le dice algo diferente y le orienta de manera diferente, y etc. Bueno, ya me entiendo. Bien. Por tanto, es simplemente darle la vuelta como un calcetín. Es una escuela que estaba centrada y entonces la evaluación, pues la evaluación es una herramienta para el aprendizaje, no para poner notas en un boletín, eso es una tontada. Bueno, no, hay que hacerlo, porque hay una dimensión social, pero eso no es importante. Lo más importante es la evaluación, lo más importante, lo veíamos antes, es la evaluación para el aprendizaje. La evaluación como herramienta de aprendizaje. Bueno, y que tiene que ser de muchas maneras, Claro, entonces cuando pones a los alumnos realmente a producir, bueno, demuéstrame lo que sabes de la Revolución Francesa, no un examen que yo te voy a poner aquí y dime todo lo que sabes del barroco, sino que tú vas a elaborar un vídeo o vas a hacer una presentación de PowerPoint o de lo que sea, los pones otra y tú me vas a demostrar lo que vas a salir aquí y nos vas a dar una clase sobre el tema. Amigo, eso es una manera muy interesante de evaluar. Bueno, a ver, entonces, ya esto no pongo en ninguna parte, entonces. Ahora ya paso, No, sí, esto simplemente tendríamos que ir a lo que se llama un aprendizaje más profundo. Un aprendizaje más profundo es un aprendizaje, dos transparencias y una frasecita final que siempre queda bien y acabo. Estrategias que promueven aprendizaje personalizado, aprendizaje basado. Si queréis seguir en la pista este concepto, así como se habla de aprendizaje conectado, connected learning, hay muchas cosas en la web sobre esto, pero también se habla de deeper learning, de aprendizaje más profundo, y personalized learning. Estos son, como todas estas cosas, están muy conectadas y muy conectadas con la tecnología, que aquí no he hablado, pero es justamente la tecnología la que nos permite hacer que el mensaje se diversifique, porque son las máquinas, porque claro, si el mensaje lo tiene que dar el profesor, insisto, yo no tengo más que un mensaje cada vez, Y si yo lo que estoy diciendo acierto mínimamente con algo que sirve a alguno para algo, vale, pero ¿cómo sé yo que lo que estoy diciendo sirve a todos para todo? ¿Entendéis que este planteamiento es un planteamiento que está viciado de raíz? O sea, esto que estoy haciendo yo es lo que no hay que hacer en la escuela. No digo con eso que no hay que dar una clase,
una lección magistral, pero había que aplicar lo que decía el viejo profesor. Menos lecciones magistrales y más magistrales lecciones. Entonces, claro, está muy bien que yo venga aquí y os hable durante una hora de cosas que a mí me ha llevado años recopilar y tratar de tener una visión y tal, que a lo mejor sí, a lo mejor no, espero que sí. Eso tiene sentido, claro que sí, pero eso es lo que hace, claro, mira, en el fondo es, ¿qué hace el director de una tesis doctoral? Pues abrir caminos al doctor. ¿Pero quién pisa las hormigas? ¿El doctorando? ¿Quién hace las cosas del doctorando? ¿Y tú qué haces? Asesorarle, ayudarle, corregirle, por aquí no, por aquí sí, mírate esto, te falta lo otro, aquí esto no es coherente, aquí lo otro no sé qué, esto no sé qué, ¿sí o no? Esa es la historia. Pero ¿quién aprende? ¿Quién hace? ¿Quién trabaja? Él. ¿Y qué es? Eso es un ejemplo muy bueno. Y el profesor, el director, es the guy on the side. Hombre, también es cierto que es the sage on the stage, en el sentido que, claro, si yo sé mucho de este tema, todo doctorando quiere un director de tesis que sepa del tema, porque eso es mucho más fácil, porque se va mucho más rápido. Pero bueno, también incluso podría ser que tú no supieras mucho del tema, entonces, claro, vamos a correr esta aventura juntos, ¿no? Y bueno, tampoco no va a correr usted por otro y a mí. Pero bueno, puede ser, ¿no? Bien, entonces, ¿veis? Por tanto, aprende, estudio, todos. El aprendizaje, el estudio es el camino del aprendizaje. Y el estudio, lo decía un catedrático de la Complutense, Leopoldo López Palacios, entonces que era, de años, decía, el estudio es la ocupación del entendimiento con los conceptos, la presencia de estos en la conciencia. Pues a veces a la universidad dice, mandé, la ocupación del entendimiento con los conceptos. ¿Y el entendimiento qué es eso? ¿Qué es lo que es? Bueno, pues la ocupación del entendimiento con los conceptos, claro. Eso es el estudio. Claro, por tanto, el estudio es lo primero. Bien. Y luego, pero ya no basta con saber, sino que tienes que... ¿Y qué sabes hacer con lo que sabes? Porque eso es una dimensión que tiene que ver con todo el tema... Y nosotros tenemos que preparar a los alumnos para resolver problemas que aún no se han planteado, para utilizar tecnología que aún no se ha descubierto, para que puedan desempeñarse en trabajos que todavía no se han inventado. Esto que suena a literatura es lo que dice la gente que trabaja en prospectiva. Leo, por ejemplo, esto del Horizon Report, que dice cómo va a ser la educación y qué tendencias son las que vienen por aquí y por allá. Bueno, por tanto, aprende. Dice ahí, aprendizaje basado en la acción. ¿Veis? Ahí es laboratorio. Cocina. Sí, aplica. Aprendizaje basado en el trabajo. Y ahí que dice aprendizaje basado en competencias. Por tanto, esos 4 elementos muy interesantes. Por tanto, dominio de los contenidos académicos, pensar críticamente y resolver problemas complejos. Esto no se hace solo escuchándome. Esto no se puede hacer así. Esto no se puede hacer así. Hay que hacerlo de otras maneras. Hay muchas estrategias, algunas las usamos antes, muy interesantes, y otras muchas más. Saber comunicar efectivamente, trabajar colaborativamente, porque es importante también, aprender a aprender y desarrollar lo que se llama un growth mindset, esto de Carol Dweck, ¿no? Y de Angela Duckworth, perdón, de Carol Dweck, del mindset, ¿no? Del growth, es decir, una actitud de crecimiento, ¿no? Bueno, por tanto, nada, que no os preocupéis, esto será así. Bueno, como veis aquí, traía muchas cosas improvisadas de casa. Esto es lo del Brain Space, esto a mí me encanta. Ahora tengo que dar un curso de doctorado en la UNIR y entonces lo que he hecho ha sido, me decían, oye, ¿por qué no preparas un manual? Y dije, de ninguna manera, porque no tengo ni tiempo, ni ganas, ni nada. Vas un manual, es una cosa, es lo peor que le puedes pedir a alguien que sepa dar un manual, porque es, en serio, Luz, estarás de acuerdo conmigo. El manual es una obra ya de cuando te estás muriendo, porque es lo más complicado de hacer. Entonces a veces le encargan un manual a un pavo de 25 años, pero un tío de 25 años no va a hacer un manual de una asignatura si no sabe nada. No, el manual tiene que hacerlo uno ya cuando ya está medio jubilado y dice, bueno, ahora me lo voy a pensar bien y bueno, esto ya, es una cosa muy... Pero lo que sí se puede hacer es coger de aquí y de allá. Y coger de aquí y de allá es hacer una lista de este tipo. Entonces, cuando haces una lista, son las imágenes. ¿Veis? Aquí, si es un texto, tiene una T, si esto le das aquí, te vas a una web, si te vas a otra, tal, bueno, entonces por ahí. Y entonces, digo, bueno, pues aquí, pues vamos a hablar del concepto de no sé qué. Yo doy una clase, pero aquí tiene usted 25 entradas, o en este caso son 20, o puede ser más,
donde puede haber vídeos, donde puede haber libros, donde puede haber muchas... De hecho, en alguna hay libros enteros, lo que os decía, no manual. Sí mucha información valiosa y sí yo tengo que decir un poco cuál es el hilo conductor para facilitarle a la luz. Digo, bueno, un posible itinerario. Yo escribí un libro, el único libro digital que tengo, que es sobre Flip Classroom, y entonces en el prólogo, cuando escribí con otras dos personas, en el prólogo yo escribí y dije, bueno, esto que es más o menos la idea. Esto que tienes aquí en la mano es un libro y muchos libros. Porque es un libro, pero que por ser electrónico tiene más de 150 enlaces, por tanto tú puedes a partir de aquí empezar a navegar por donde quieras. Y cada vez que hagas clic en un enlace te vas a ir a otro mundo. Y cada uno recorrerá los mundos como quiera. Porque el aprendizaje y el saber no está confinado, no es una estructura cerrada, sino abierta, ¿no? Como bien se sabe. Bueno, por tanto, recursos hay para darle con el fin. Por tanto, esta es la idea. Lo que tenemos que hacer es ser capaces de manejar estas cuatro cosas. Yo definitivamente acabo. Profundidad, complejidad, amplitud y velocidad. Esto hay que hacerlo cuando el profesor se baja de aquí y va al patio de nuestra casa. Y ya está. Y ponemos a nosotros a trabajar en tareas concretas, en proyectos que pueden ser diferentes, que unas veces serán individuales, otras veces serán en equipo, como se quiera. Bueno, esto es lo de Asian, que ya lo dije varias veces. Por tanto, esto no tengo ni idea de lo que es. Ah, no, sí, lo sé, no. Todavía. En fin, a veces se me olvida el nombre de las personas y entonces me asaltan dudas de si me está pasando algo, pero no. Pero no, porque luego me encuentro que a otra gente que le pasa lo mismo, entonces digo, bueno, será que es normal. Pero ahora ya me acuerdo lo que es, que esta mañana, aunque ya lo tenía yo todo improvisado, pero esta mañana me encontré, porque he suscrito algunos blogs de cosas que me interesan, y justamente me salieron al paso características de una clase centrada en el alumno. Os recomiendo ver. 10 características de la clase del siglo XXI. Y es muy interesante que esto está saliendo. Esta es la punta de lanza de la escuela que nos viene. Bueno, sí, de la escuela nos viene otra detrás que nos está pisando ya. Todavía algunos no hemos entrado en una revolución y ya tenemos otra. Que solo lo digo, es la revolución de la realidad virtual y la realidad aumentada. Vienen juntas. Bueno, esto es una historia muy interesante. Bueno, pues esa es la idea. Fijaros que moderno es todo. John Dewey, si enseñamos a los alumnos de hoy como hemos enseñado a los de ayer, les robaremos el mañana. Esta es la idea, pues tenemos que cambiar. No es un problema de si nos gusta o no nos gusta. Es un problema de que si no cambiamos el modelo de escuela que tenemos, no desarrollaremos el talento de las personas, no prepararemos a los estudiantes para enfrentarse con el mundo con el que van a tener que enfrentarse. Y, naturalmente, en este capítulo, que es para todos los niñas jóvenes que van a la escuela, padecen de una manera especial los que tienen más capacidad, porque los que tienen más capacidad requieren de unas medidas y de un nivel de reto y de una velocidad de desarrollo del currículo en profundidad, en amplitud, etcétera, que de no atenderlos, pues simplemente estamos arruinando sus vidas y, sobre todo, produciendo, me parece a mí, un impacto muy negativo en el desarrollo social. Bueno, soy un pesado, perdonadme, muchas gracias. Yo creo que alguna pregunta queréis. Sí, no sé si alguien tiene una pregunta. Una pregunta que la voy a hacer yo. Oiga, esto es muy bonito, pero ¿es posible? Sí, es posible. ¿Pero hace falta muchos medios? No hace falta muchos medios. ¿Pero hace falta los profesores especiales? No, profesores como vosotros. Simplemente que se replanteen las cosas y cómo podemos hacer esto de otra manera para llegar a todos de manera óptima y ya está. Se puede hacer. Y hay muchas escuelas que lo están haciendo. Pero exige un cambio de chip. Hay que bajarse al patio de nuestra casa. Y cerrar el micrófono. Bueno. Me hago la pregunta varias veces y en principio darle las gracias, ¿no? Ante todo por haber hecho
esta conferencia tan amena, porque a estas horas también me interesa esto, ¿no? Yo, es verdad que me ha gustado escucharle porque, bueno, son los pensamientos que se nos vienen día a día